Muchas gracias, hermano Edwin. Saludos y bendiciones para todos los hermanos que se han conectado a través de la plataforma Zoom y para los muchos que a través de las redes también nos siguen en esta su edición especial, un mensaje para la familia. Ha sido diseñado para poder bendecir su familia. La intención de este programa, especialmente los jueves, es para poder seguir respaldando la visión que tenemos como iglesia. Faro de Luz es una iglesia para la familia. Por lo tanto, hemos determinado que un día como hoy sea un día familiar y un día donde usted se pueda sentar con su esposa, con su esposo, con sus hijos y puedan disfrutar un tiempo de la presencia de Dios y todos podamos ser edificados con la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como dijo nuestro hermano Edwin, en este año hemos convocado la presencia de Dios como nuestro tema primordial. Hemos abierto esta brecha creyendo que Dios, amén, tiene el deseo ferviente de que su presencia sea manifiesta en medio de cada familia de Faro de Luz. Así que en el principio de este nuevo año, quería o quiero en esta noche hablar del tema tres dimensiones de la presencia de Dios en la familia. Eh, el año pasado compartí el libro con las damas en la programación que tienen ellas todas las mañanas acerca del libro de Esther. Pero hoy quiero tomar nuevamente este libro dando como punto de partida a esta temática de la presencia de Dios. Tres dimensiones de la presencia de Dios en la familia. Y vamos a, tal vez, no a terminar hoy, creo que vamos a compartir 2 jueves seguidos, este jueves y el próximo jueves. Así que, de momento, tal vez hoy miremos mucho de la introducción y miremos la primera dimensión de la presencia de Dios en la familia. Si usted anhela la presencia de Dios para su familia, usted debe de entender que estas tres dimensiones se deben de manifestar en su familia. Estas tres dimensiones de la presencia de Dios se deben de manifestar en su familia. Creo que el libro de Esther es uno de los que nos puede ayudar a entender el tema en esta noche. Así que le invito a que abra su Biblia ahí en el capítulo 2 del libro de Esther y vamos a leer del verso 5 al 9 y vamos a estar leyendo también el verso 19. Amén. Esther capítulo 2, versículos del 5 al 9 y el verso 19. Dice la palabra del Señor: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo, perdón, en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y el verso 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas,
La segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Padre, gracias por darnos este privilegio de acercarnos a este espacio virtual y poder, Señor, compartir tu palabra. Y pues, Señor, cada familia sea bendecida en esta noche. Señor, tú has determinado bendecirnos y por eso anhelamos tu presencia en medio de cada familia. Permite, Señor, que eso sea una realidad para todos los que estamos aquí conectados, ya sea a través de la plataforma Zoom y a través de nuestras redes. Te pedimos que el alcance de esta palabra pueda llegar a muchas vidas, ya sea porque puedan estar escuchando hoy o porque puedan escucharlo más adelante. Bendecimos a la audiencia, lo hacemos en el nombre de Jesús, declarando que tu palabra es viva y eficaz, Señor, para bendecir a tu pueblo. Y a ti, Señor, te damos todo honor y toda gloria por todos los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero comenzar con algo que me llamó la atención acerca de un estudio reciente de la River Oaks Community Church, que mostró que las familias latinas que viven en Estados Unidos enfrentan enfermedades del alma de proporciones epidémicas, así como esta pandemia ha llegado, hermanos, a cubrir de manera global a todas las naciones de la tierra. De igual manera, existe una enfermedad del alma de proporciones epidémicas y yo creo que no solo existe en la sociedad americana, sino en todas las sociedades y culturas de cada país del mundo. Síntomas como el divorcio, el suicidio, el abandono, las peleas, el índice tan alto de abortos, violencia doméstica, las separaciones familiares, la homosexualidad, el enojo, la falta de perdón, la amargura, la ansiedad. Podríamos hablar de las preocupaciones, el uso de las drogas, el uso del alcohol, la profunda falta de propósito para vivir. Yo diría que son nada más algunos de los miles que están sufriendo nuestra comunidad. Dice este estudio que la familia hispana en los Estados Unidos está pasando, escúchenme bien, por una crisis nunca antes vivida, especialmente en este tiempo de la pandemia. Posiblemente sea la realidad también de muchas ciudades alrededor del mundo, pero aquí en Estados Unidos el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Han terminado en divorcio en medio de esta pandemia. El promedio de un matrimonio actual es de solamente 7 años. ¿Se puede imaginar? La pareja se casa y solo sobrevive 7 años. El estudio indica que el 75% de las personas divorciadas se vuelven a casar, pero el 66% se vuelve a divorciar. O sea que de nada les sirvió el segundo matrimonio. Y hoy en los Estados Unidos el 50% de las familias corresponden a segundas uniones. Esto es una calamidad. El 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con un solo de los padres biológicos o con la nueva pareja. Todo esto, hermanos, pudiéramos decir que está afectando tanto nuestra sociedad, sin mencionar el impacto psicológico y emocional en los niños que viven en hogares conflictivos, separados y en hogares donde la violencia también es el pan de cada día. Los síntomas hablan de un problema de raíz que indica la necesidad profunda de cómo las familias necesitan de Dios, necesitan presencia de Dios. Amén. Nuestra sociedad necesita personas, matrimonios, jóvenes y familias con convicciones firmes en la palabra de Dios, para que entonces la presencia de Dios sea vivida en el seno del hogar. Nuestra sociedad, hermanos, está contaminada del pecado, pero Dios está dispuesto y desea habitar en medio de cada familia. Nuestro mundo necesita personas dispuestas a no ser parte de las estadísticas malas, sino a ser parte de la solución, a ser parte de lo que hoy usted y yo como familias cristianas podemos dar como ejemplo y como testimonio en medio de una sociedad tan corrompida y tan llena del pecado. El relato bíblico que observamos aquí, que leímos ahorita del libro de Esther, nos enfoca en una familia con un contexto fuera de lo común.
Yo diría un contexto fuera de lo común de lo que estaba pasando en el imperio persa. La Biblia relata, en lo que leímos, los primeros versos que leímos, relata que Mardoqueo fue llevado, y yo podría decir que era muy joven, porque el pueblo de Israel vivió cautivo 70 años, primero en el imperio babilónico, y luego cuando Darío es mandado por Ciro a ser el representante del rey como un virrey en Babilonia, obviamente el pueblo de Israel pasa a ser cautivo del imperio persa. Ya para ese entonces Mardoqueo ya es una persona adulta. La Biblia no menciona la edad, pero en esa transición, esta joven llamada Esther nace y sus padres mueren. La Biblia no dice cómo murieron los padres, pero sí nos establece que Mardoqueo, siendo su primo mayor, la adopta como hija. El relato dice que era su primo, aunque algunas versiones dicen que era su tío, pero realmente el relato bíblico de la Nueva Versión Internacional relata y nos deja ver que era su primo mayor. Y él la adopta como hija. Obviamente eso nos deja ver que Mardoqueo ya en esa transición de imperio a imperio, ya era una persona tal vez entre sus 60, 70 años, y Esther era una jovencita, una teenager, una doncella. Pero lo que sí podemos ver es que Mardoqueo tiene sentido de amor y de crianza para esta muchacha como que si fuera su propia hija. Es ahí donde yo quiero que usted vaya evaluando la importancia de empezar a ver las dimensiones de la presencia de Dios en la familia, que hoy son vitales en cada una de nuestras familias. Pero también la Biblia nos muestra otra circunstancia en la cual esta familia se encontraba. Y no es muy diferente a nuestra situación, especialmente nosotros que vivimos en la sociedad americana, en este país tan grande, que ha sido un imperio que se ha globalizado en todo el mundo entero. Dice la palabra de Dios que esta familia estaban cautivos, estaban presos en una nación que no era la nación de ellos. Amén. Hablando un idioma que no era el de ellos y adaptándose a una cultura que tampoco era de ellos. No andaban de turistas en el imperio persa. Estaban esclavizados, aunque tenían ciertas libertades, pero eran cautivos. O sea, que no andaban como turistas o que les hubieran dado la visa para entrar al imperio persa y darse una vuelta por ahí. No, habían sido llevados en contra de su voluntad. Pero Mardoqueo no permitió, escuche bien, cuando usted lee el libro, Mardoqueo no permitió que las circunstancias del cautiverio lo debilitaran emocionalmente o menos lo acomplejaran, sino que él tomó el lugar que él necesitaba tomar con su familia en medio de un imperio que realmente podía ser un gigante frente a la sociedad judía que había sido cautiva. Y es ahí donde yo veo la primera dimensión de la presencia de Dios en la familia de Esther. Mardoqueo proyecta a Esther como una hija que pueda ser llevada al liderazgo o pueda ser llevada, hermanos, al ministerio. Yo no sé cómo usted proyecta a sus hijos. Yo no sé cómo usted empezó a ver a sus hijos desde el momento que usted los tomó en sus brazos, los cargó y empezó a orar, empezó a declarar sobre ellos, empezó a enfatizar y sobre todo empezó a hacer influencia en la vida de ellos. Mardoqueo proyecta a Esther a tener éxito en el liderazgo, a tener éxito en el ministerio. Y la primera dimensión es cómo nosotros proyectamos a nuestros hijos. La Biblia dice que nuestros hijos son como saetas en las manos del valiente, como lanzas en las manos del valiente. Y eso nos deja ver que siendo lanzas, siendo saetas, usted como padre, usted como madre, debe de proyectar a sus hijos y especialmente los debe de proyectar al ministerio. Mardoqueo comienza a proyectarse en base a, escúcheme, a las crisis que está viviendo el imperio. El imperio persa tenía unas crisis. A pesar de que había conquistado el imperio babilónico, el imperio como tal tenía crisis muy profundas. Él empieza a observar que el reino tiene una gran debilidad y empieza a proyectarse y a sacar, escúchame bien, rentabilidad de las crisis y se aprovecha de la oportunidad que había en el momento.
Y así como hoy podemos ver que hay crisis a nivel mundial y que obviamente todas las naciones de la tierra han tomado conductas, han tomado regulaciones y restricciones frente a lo que está sucediendo, Mardoqueo en ese momento empieza a tomar rentabilidad de esa crisis, empieza a aprovechar de las oportunidades que le está ofreciendo las crisis que se están dando en el momento. Empieza a elevar su pensamiento y se proyecta a formar a Esther con una mentalidad de liderazgo, de ministerio, a prepararla, a levantarla para que ella pueda transformar el imperio. Ahora escuche, Esther no era una muchacha de influencia. Esther no pertenecía a la realeza. Esther simplemente era una ilegal, esclava, judía, de una familia que tal vez no era despreciada por los mismos persas. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí, que venimos, por ejemplo, a esta gran nación, llegamos con una mano atrás y con la otra adelante? Es decir, sin nada. Que tal vez algunos pasaron mojados y que hasta el día de hoy ni siquiera han podido resolver su estatus migratorio en esta nación. Mire, no se sienta menos que nadie. La excusa de algunos en este país, especialmente los hispanos, es que no saben hablar inglés, es que no tienen papeles. Y yo creo, hermanos, que las circunstancias de muchos de los que están aquí no son peor que las de Mardoqueo. Mardoqueo en ese imperio persa estaba en mucha desventaja. Estaba por detrás, y por decirlo así, de muchas otras familias que tenían la ciudadanía persa, que tal vez pertenecían a la realeza. Pero en la mente de Mardoqueo había un plan. Mardoqueo tenía una proyección. Yo estoy en tierra ajena, pero voy a hacer lo que me corresponde. Este no es mi país, este no es mi reino, pero yo lo hago mío. Y el error más grande, escúcheme bien, para los que tienen, para los extranjeros que viven en otra nación, es sentirse que son extranjeros, es sentirse que son menos. Y a muchos hispanos les ha pasado en esta nación, pero no solo a los hispanos en esta nación, le pasa a muchos que tal vez están en gran desventaja porque no tienen una preparación académica, porque no tienen influencia, porque simplemente no tienen los recursos y se sienten menos que los demás. Yo quiero decirle que yo vine hace 39 años a este país. No sabía hablar inglés. Lo primero que me pregunté es, ¿qué voy a hacer para hacerle frente a este monstruo de nación al cual hoy me confronto? Y alguien me dio un buen consejo. Me dijo, aprende inglés. Sabía que yo podía aprender inglés de la calle, el lenguaje del inglés callejero, o el inglés laboral, que se aprende en el área de trabajo. Pero me di cuenta que eso no me iba a solucionar los problemas. Y obviamente decidí que tenía que empezar de nuevo en una nueva nación y empezar a estudiar y saber que si no sabía inglés, iba a perder como en la guerra. Y miren, al principio muchos se burlaban de mí, se burlaban de mi acento. Y no es que hoy yo tenga un acento gringo, ¿no? Porque sigo teniendo un acento hispano. Pero me costaba hablarlo. Pero escúcheme bien, si yo no hubiese aprendido inglés, hoy tuviera problemas para comunicarme con mis hijos o para resolver las transacciones legales del ministerio y aún las transacciones legales de mi familia. O sea, las grandes limitaciones todavía estuvieran en mí. Ahora, Mardoqueo, escúcheme bien, no solo se conformó con ser un cautivo, un preso, un ilegal, sino se proyectó poder llegar al palacio a través de su hija adoptiva Esther. Mire la mentalidad de Mardoqueo. Mire la mentalidad de un hombre que sabe lo que quiere para sus hijos. Mire la mentalidad de un hombre que pelea porque puedan resolver los problemas no solo de su familia, sino los problemas de una sociedad. Y Mardoqueo sabía que para lograrlo tenía que implantar en Esther una visión de liderazgo, una visión de ministerio,
Amén. Y le comenta a Esther y le dice, Esther, en el imperio ha pasado una tragedia. ¿Cuál era la tragedia? La reina Vasti ha cometido un error y por ese error la corte la destituyó como reina. Esa era la crisis que había. Y era una crisis gubernamental. Tal vez usted pueda pensarlo al leer literalmente el pasaje, que bueno, la reina Vastis simplemente había sido destituida porque no le había obedecido al rey. Pero quiero decirle algo, el imperio persa en su cultura no podía subsistir sin que el rey no pudiera tener una reina al lado. La cultura del imperio persa no le permitía que él como rey pudiera gobernar, pudiera reinar sin tener una reina a su lado. Sabía que el reinado se le iba a destruir porque era exigencia del imperio. Entonces era una crisis. El trono de la reina estaba vacío. El rey iba a elegir una nueva reina y Mardoqueo le dijo, la candidata eres tú. ¡Wow! Yo no sé a qué nivel usted ha proyectado a sus hijos. Yo no sé qué es lo que usted le dice a sus hijos. Y quiero recordarle, Mardoqueo era un simplemente ilegal en aquel imperio. Habían 120 provincias en ese imperio. Habían definitivamente muchas doncellas en la realeza. Esther era la menos indicada. Esther era una muchacha ilegal que ni siquiera podía revelar su identidad porque nunca hubiera cualificado si hubiera revelado de dónde venía, de qué cultura venía. Pero la realidad era que el trono de la reina estaba vacío y Mardoqueo le dijo a esta muchacha, tú vas a ser la próxima reina. Se han convocado a muchas doncellas para que entren en un proceso de un año y van a estar custodiadas en el palacio. Así que vamos por la silla del trono, es tuya. Es increíble, yo no sé cómo usted puede ver este pasaje cuando Mardoqueo proyecta a su hija a cosas grandes. Y usted tiene hijos y usted tiene hijas, yo no sé cómo usted proyecta a sus hijas, cómo usted proyecta a sus hijos. Pero cuando un padre, cuando una madre empieza a proyectar a sus hijos, sabe que solo la presencia de Dios puede llevarlos a ocupar lugares de preeminencia, lugares de influencia, lugares donde realmente van a causar, hermanos, escuchen bien, transformaciones no solo en la familia, sino transformaciones en la sociedad. Y hoy la palabra de Dios lo invita, que la primera dimensión para poder ver a su familia a otro nivel es que usted los proyecte en Dios. Proyecte a sus hijos en Dios de una manera poderosa. Escuchen, hermanos, las crisis producen vacíos y cuando hay espacios vacíos hay que llenarlos. Y quiero decirle, si usted no los llena, otro va a tomar ese lugar. Definitivamente. Cualquiera va a tomar ese lugar, pero el vacío que las crisis forman es el vacío que le corresponde llenarlo a usted en su proyección. Amén. Y escucha bien, el principio que Mardoqueo utilizó con Esther fue amor. Usted quiere que sus hijos sean fructíferos, sean proyectados, sean prosperados al ministerio, a ocupar posiciones, a ocupar o alcanzar profesiones y lugares de preeminencia. Ámelos, ámelos. Esther se sintió amada. Quedó huérfana, pero no le faltó amor de padre porque Mardoqueo se lo dio. El amor es la base para proyectar a nuestros hijos en el ministerio. El amor es la base para proyectar a nuestros hijos en cualquier profesión, que los puede llevar a ocupar posiciones de prestigio, posiciones que van a bendecir no solo la familia, pero van a bendecir a otros, que pueden ser posiciones no solo de influencia, sino de afluencia que puedan cubrir muchas necesidades. Si nuestros hijos no se sienten amados, ¿qué ganas van a tener de hacer cosas, hermanos?
Si la rebeldía de los jóvenes hoy en día es producto de la falta de amor, es porque nosotros como padres no les hemos dado el amor que ellos necesitan. Otro que observo que hace Mardoqueo es que le dio educación. Al final del verso 19, mire cómo dice al final del verso 19, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Wow. A mí me tronó esto en la cabeza. Porque escúcheme bien, la educación comienza en casa, hermanos. La educación no comienza en la escuela ni en la iglesia. Si usted como padre no puede educar bien a sus hijos en casa, no espere que se los eduquemos en la iglesia. No espere que se los eduquen en la escuela. La educación comienza en casa. Cuando usted proyecta a sus hijos, educándolos, usted aplica 3 principios fundamentales en su vida. Primero, cuando educa a sus hijos, edúquelos para que sean independientes. Es decir, que puedan valerse por sí mismos. Amén, que no sean muchachos que estén ahí o muchachas que estén dependiendo todo el tiempo de usted. Segundo, edúquelos para que sean responsables, que tengan la habilidad para responder. Y tercero, edúquelos para que sean gente que tome decisiones trascendentales. Tarde o temprano, nuestros hijos se convertirán en jóvenes, en adultos mayores. Y esta educación primaria y básica y fundamental que se da en casa hará posible que muchos de ellos, amén, sean gente de influencia, sean de bendición, sean la luz del mundo, sean la sal de la tierra, sean el cumplimiento de los propósitos de Dios para esta tierra. Si usted aplica estos 3 principios, usted no tendrá vagos e irresponsables en casa. Usted tendrá hijos productivos y que tengan identidad. Mire, me llama la atención porque el verso dice que Esther hacía lo que decía Mardoqueo. Wow. Esther ya era una joven, Esther era una doncella, ya no tenía 5 años, ni tenía 10, ni tenía 15. Para ser una candidata a la posible reina, futura reina del imperio, era una joven que ya no podía estar bajo las faldas de sus padres. Una joven que tenía que dejar su casa e ir al palacio y ser adoptada en el palacio. Entonces ya no era una niña, mas sin embargo Esther hacía lo que decía Mardoqueo. ¿Por qué? Porque se sentía amada y había sido educada con una misión. Amén. La misión era que estaba vacío el trono de la reina. Y Mardoqueo dijo, a mi hija Esther lo va a ocupar esta posición y no importa cuántos obstáculos tenga que vencer. Yo no sé, amados hermanos, cuántos obstáculos usted ha tenido que vencer con su familia o cuántos le restan todavía. Pero la Biblia dice allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, verso 13, que todos nuestros hijos serán enseñados por Jehová y Dios multiplicará su paz sobre ellos. Esa promesa usted la tiene que arraigarla en su corazón, tiene que pegarla a su corazón, porque todos nuestros hijos serán enseñados por el Señor y Él multiplicará su paz sobre ellos. Isaías 54, 13. Yo vengo reclamando esa promesa desde el primer día que nacieron cada uno de mis hijos. Y lo tengo claro. Sé que mis hijos serán enseñados por el Señor y han sido enseñados por el Señor. Y Dios va a multiplicar su paz sobre ellos. Y saben, me es interesante porque mis 3 hijos mayores ya son mayores. Ya son adultos. Pero yo gozo, escúcheme, yo gozo de la bendición. Que lo que yo les digo a mis hijos es ley. Lo que todavía les enseño a mis hijos es ley. Y que ellos con mucho respeto lo adoptan. Ya no los puedo tratar como niños de 2, de 5, de 7, de 10 años.
ni como teenagers de 15 o de 16 y 17 años. Los respeto como adultos, pero ellos respetan lo que su padre les dice. Y Esther hacía lo que Mardoqueo le decía. O sea, esas palabras a mí me llaman la atención porque hoy por hoy la rebeldía en el hogar, hermanos, es el pan nuestro de cada día. Hoy por hoy, padres luchan porque sus hijos puedan hacerles caso, porque sus hijos puedan escuchar, porque sus hijos puedan de alguna manera mantenerse abiertos a la orientación, al consejo, a la mentoría, al consejo sabio de los padres. Si usted no ha podido ser un modelo de integridad, un modelo de ejemplo de espiritualidad para sus hijos, definitivamente va a seguir teniendo problemas. Pero Mardoqueo tenía una postura, era un hombre íntegro, era un hombre que sabía entender que la presencia de Dios en medio de un imperio idólatra, en medio de un imperio que realmente pudo haberlo devastado a él y a su familia, él decidió servir a Dios, creer a Dios, tener confianza en Dios y educar y proyectar a su hija a cosas grandes. Es aquí donde podemos poder ver la segunda dimensión de presencia de Dios en la familia. Es que Mardoqueo establece carácter de dignidad e integridad en la familia. Y no sé si dejarlo acá, pero le voy a tirar unos 10 minutitos más. Pero quiero que me escuche, porque esta segunda dimensión es vital. Mardoqueo entendió, amén, que tenía que establecer carácter de dignidad y de integridad en la familia. No solo se trataba de ser una persona digna en la sociedad, que la gente pudiera respetarlo y que hablara bien de él o que hablara bien de sus hijos, sino él entendía que tenía que tener un carácter íntegro, que iba a afectar la vida de sus hijos en el presente y en el futuro. Mardoqueo vive en un imperio grande y poderoso, un imperio que lo formaban, como dije ahorita, más de 120 provincias. Y en un imperio de esa magnitud hay mucha gente mala y mucha gente corrupta. No es fácil mantener hoy a nuestros hijos enseñándoles dignidad e integridad de carácter. Así como en el tiempo de la provincia de Persia, donde había mucha gente mala y corrupta, hoy en nuestro tiempo hay mucha gente mala y corrupta. Pero fíjese, en el tiempo de Mardoqueo había un hombre llamado Amán, corrupto, malvado y pretencioso. Este tipo era un loco. Capítulo 3 y verso 2 dice, mire lo que dice el capítulo 3 y verso 2. Y todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo hacía ordenando el rey. Pero Mardoqueo, escuche bien, Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Interesante. Parece que el rey como que no conocía muy bien a Amán, que lo elevó a una posición donde se sintió como Dios y quería pleitesía de todos. O sea, este Amán se creía más que el rey porque todo el mundo se tenía que arrodillar ante él. Y escúcheme, hermanos, hay gente que usted no puede elevarlos mucho porque se sienten como la última Pepsi-Cola en el desierto. Hay gente que no, pero Mardoqueo sí conocía bien quién era Amán. Sabía que era un hombre corrupto, sabía que era un hombre ladrón, sabía que era un hombre malvado y él no le iba a rendir pleitesía. El problema, ¿sabe cuál es? Que hoy en día le estamos rindiendo pleitesía a cualquier cosa que vemos en el mundo. Y no tenemos carácter y dignidad para ser ejemplo a nuestros hijos y determinar
que si queremos la presencia de Dios en el hogar, la integridad y la dignidad en nuestro carácter va a ser relevante. Hoy le rendimos pleitesía a cualquier cosa. Nos humillamos ante cualquier cosa. Cambiamos de parecer continuamente porque de momento hoy pensábamos una cosa y mañana viene una nueva moda o viene un nuevo concepto y lo adaptamos. Creemos que es correcto. Hoy le rendimos pleitesía a todo lo que aparece en las redes. Y a todo le estamos dando like. Es más, hoy a las redes le hemos rendido pleitesía. Porque no podemos vivir sin ellas. Hoy hablaba con el pastor Abraham, porque fui a buscar al pastor Henry al aeropuerto. Va a estar compartiendo ya mañana con nosotros en el aniversario. Y hablábamos con el pastor Abraham de todo lo que se está dando, ¿no? Obviamente es un peligro, escúcheme bien. Y quiero que me entienda, yo aquí no estoy defendiendo a nadie, ¿verdad? Porque no estoy defendiendo a nadie. Pero es interesante cómo censuraron al presidente de los Estados Unidos y bloquearon sus cuentas. Y si lo hicieron con él, lo van a hacer con cualquiera. Mi pregunta es, ¿por qué no censuran tanta pornografía sucia que corre por las redes? ¿Por qué no censuran tanta instigación a la violencia a través de las redes? O sea, no se trata entonces de la postura de un presidente. Hoy fue el presidente de Estados Unidos, mañana va a ser el presidente de cualquier otra nación. Pero no solo el presidente de cualquier nación, va a ser usted o voy a ser yo. Pero la misma porquería que ellos están poniendo y permiten en las redes es donde tal vez el pueblo de Dios o muchos están metidos también. Hoy le rendimos pleitesía a cualquier cosa. Y no es porque nos vamos a arrodillar para alabarlo, simplemente, ¿verdad?, estamos dándole partida y le estamos abriendo las puertas y nos estamos deleitando con cosas de las cuales no podemos deleitarnos. ¿Sabe cuántos hombres se deleitan con tanta pornografía que hay a través de las redes? Donde nunca el gobierno de Estados Unidos, independientemente que sea demócrata o republicano, nunca se han atrevido a regularizarlo. Es increíble. Mire, Mardoqueo sí conocía, sabía que este hombre, Amán, era un corrupto, un ladrón, un malvado, y él decidió no rendirle pleitesía. El problema es que la noticia corrió rápido y llegó a la casa de Amán. Y ahí fue influenciado por la familia, especialmente por la esposa, para acabar con Mardoqueo. Pero en la providencia divina siempre ocurren actos que no son casualidades, hermanos. Porque en el tiempo de Mardoqueo se había levantado un complot para asesinar al rey y Mardoqueo bloquea ese complot. Y eso se escribe en las crónicas de los reyes de Persia. Y es que, mire, hermano, cuando usted actúa con integridad, Dios se va a encargar que se escriban todas las cosas buenas que usted haga. El rey de Persia nunca supo que Mardoqueo bloqueó ese complot para matar al rey. Mardoqueo hizo lo correcto y nunca lo hizo para que el rey lo supiera. Pero Dios sí sabe lo que usted hace y se va a encargar que se escriban todas las cosas buenas que usted haga, porque un carácter de integridad habla de lo que usted es en Dios. No es lo que usted quiere ocultar para que la gente hable bien de usted. No, no se trata de eso, sino de lo que usted va a mostrar interna y externamente en cualquier lugar de quien usted es en Dios. ¿Cuál es su identidad en Dios? Pero no solo Mardoqueo tenía integridad, Esther también tenía integridad porque había sido criada con integridad.
Los versos del 12 al 14 del capítulo 2 hablan que toda joven candidata a ser reina, escúcheme bien, tenía que pasar por un tratamiento de belleza por 12 meses, como que si fuera Miss Universo el tema ahí. Como preparar a esas doncellas para la pasarela de Miss Universo. Por 12 meses, estas mujeres, estas muchachas eran preparadas en el palacio, en el harén del palacio, para que pudieran entrar en un tratamiento de belleza. De momento, si tenían espinillas, entraban en un tratamiento para que se les fueran las espinillas. Si por alguna doncella era calvita, entraba en un tratamiento, qué sé yo, si tenía ciertas llantías, le quitaban las llantías o sea, las dejaban Miss Universo. 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Este era un proceso tremendo. Y cuando terminaba el año, era presentada ante el rey. Todas las doncellas tenían que ser presentadas ante el rey. Y si al rey le gustaba, la volvía a llamar. Y si no, nunca más iba a estar con el rey. Mire, hermanos, cuando le tocó el turno a Esther, dice la Biblia que Esther rechazó todo tratamiento de belleza. Y le voy a explicar por qué. Porque el tratamiento de belleza implicaba no solo ponerlas bonitas, sino el tratamiento de belleza traía un contexto de adoración a los dioses de Persia. Es por eso que Esther, cuando vio, dijo, no, a mí que el rey, si me quiere y le voy a gustar al rey, va a ser de forma natural. Yo no voy a esperar que esas aromas, esos inciensos, esos perfumes que primero se presentan a los dioses de Persia, me vayan a bañar y me vayan a querer perfumar y me vayan a querer poner bella. Si el rey me quiere, me va a querer de manera natural. Y cuando ella se presentó ante el rey, el rey se enamoró de ella. Y como se enamoró tal y como era ella, y la convirtió en reina del imperio. Hay gente que le cuesta ser como son, hermanos, y se dejan influenciar por opiniones de la gente y empiezan a adoptar personalidades que no son de ellos, porque les cuesta ser como son. Observen lo que le voy a decir. Usted y yo, escúcheme, hermano, no necesitamos de tanta basura para ser quienes somos. Usted y yo somos hijos de Dios y eso no lo podemos ocultar. La gente tiene que ver que Dios vive en nosotros porque hay presencia de Dios. Somos gente íntegra, somos gente digna, gente que camina con Dios. A Mardoqueo se le quiso violar su integridad, obligándole a rendir pleitesía a Amán. Amán, al ver que Mardoqueo no lo hace, se va a influenciar al rey para que ordene un edicto para matar a Mardoqueo y a todos los judíos que viven en el reino. Es ahí donde se observa la tercera dimensión de la presencia de Dios. Pero esa sí se la voy a dejar para la semana que viene. Se la voy a dejar porque tengo un compromiso con el pastor Henry, lo tengo que ir a buscar para llevarlo a comer algo, porque acaban de venir y comieron como a las 2 de la tarde. Así que la semana que viene hacemos un pequeño repaso y entramos en la tercera dimensión de la presencia de Dios en la familia de hoy. Gracias, amados hermanos. Gracias, hermano Edwin. Bendiciones a todos. Me alegra que muchos se hayan conectado hoy aquí en nuestra plataforma Zoom y que otros pues también estén a través de las redes. Les amamos. Esperamos verlos en nuestro aniversario mañana viernes, sábado y domingo. No se queden en casa. En la iglesia no hay COVID. En la iglesia hay presencia de Dios. Amén. Así que lo esperamos en nuestro aniversario. Recuérdense que estamos celebrando nuestra quinceañera, 15 años aquí en Houston. Y usted es parte de ello. Así que les bendecimos y gracias, hermano Edwin. Amén.